Buen día, bienvenido. Comencemos nuestro tiempo devocional. El día de hoy revisaremos del capítulo 34 del libro del profeta Ezequiel, los primeros 6 versículos para nuestro tiempo devocional que hemos titulado La corrupción y la restauración de los líderes. La corrupción y la restauración de los líderes. Recuerden que para nuestro tiempo devocional estamos leyendo en dos versiones, Nueva Traducción Viviente y en Reina Valera 60. Vamos a leer primero en la Reina Valera 60. Dice la palabra de Dios: Después recibí este mensaje del Señor. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores, los líderes de Israel. Dales este mensaje de parte del Señor soberano. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, pastores, que se alimentan a sí mismos en lugar de alimentar a sus rebaños? ¿Acaso los pastores no deben alimentar a sus ovejas? Ustedes beben la leche, se visten con lana y matan a los mejores animales, pero dejan que sus rebaños pasen hambre. No han cuidado de las débiles, no se han ocupado de las enfermas, ni han vendado las heridas. No salieron a buscar a las descarriadas y perdidas. En cambio, las gobernaron con mano dura y con crueldad. Por eso mis ovejas se dispersan sin pastor y son presa fácil de cualquier animal salvaje. Han deambulado por todas las montañas y las colinas sobre la faz de la tierra. Sin embargo, nadie salió a buscarlas. La misma porción en la Reina Valera 60 dice la palabra de Dios: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: Así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortaleciste las débiles, ni curaste la enferma. No vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Ya andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien la buscase, ni quien preguntase por ellas. Bien, en esta porción vemos la corrupción y restauración de los líderes. Los pastores de Israel son denunciados. Este capítulo contiene esta profecía que condena a los pastores de Judá, es decir, a sus gobernantes políticos, y luego promete que en el futuro Dios actuará como gobernante de Judá y prescindirá de reyes humanos que han demostrado no solo ser ineficaces, sino también perversos. Como es cierto, con capítulos como este, es difícil determinar con certeza las palabras del profeta y las que son el resultado de expresiones posteriores por los círculos que transmitieron las palabras de Ezequiel. Así que Ezequiel empieza hablando: los pastores que cuidan a las ovejas, que las guían, que las defienden y las alimentan. Los pastores de Israel eran sus líderes políticos y religiosos, jueces, pastores, profetas y en especial los reyes. Antes, Ezequiel había dejado constancia de su fracaso. Los líderes de Israel y sus reyes en particular aprovecharon su oficio con fines malos e hicieron todo cuanto pudieron. No cumplieron bien sus responsabilidades, sino que gobernaban con brutalidad igual a los capataces egipcios anteriores al éxodo dirigido por Moisés.
Como en Israel no había liderazgo espiritual y tampoco una dirección política piadosa, la nación había sido acosada, despojada y finalmente dispersada. La mención que hace Ezequiel acerca de las ovejas perdidas es una observación mordaz en cuanto a aquellos que se habían perdido en Collado Alto, ya que eran sitios donde se erigían los santuarios paganos y se adoraban a los dioses. Sin embargo, Dios llama a este pueblo mis ovejas, pese a que sus pastores las habían abandonado y sus enemigos las habían dispersado. Su pacto, su solemne contrato con ellas estaba aún intacto, porque Dios no se puede retractar de su palabra. Dios entonces comisiona a Ezequiel a profetizar contra los pastores de Israel. Era común que a los reyes se les llamara pastores. Ellos debían ser líderes fuertes y cuidadosos que apacentaron a la nación como a un rebaño. Ezequiel explica en primer lugar los pecados de los pastores y luego pronuncia su juicio. Los líderes de Israel no servirán a sus ovejas. Su primer error fue poner sus propios intereses por encima de los del pueblo. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Los reyes de Israel se habían enriquecido a expensas de la gente común. Concebían a sus rebaños como fuente de riqueza para ser explotada y no como un tesoro para ser protegido. El segundo error de los líderes fue el trato áspero que daban al pueblo. El pastor debía dirigir a sus ovejas hacia el alimento, protegerlas de los ataques, curar a la enferma, buscar a la descarriada. Sin embargo, ellos no alimentaron con bondad al pueblo. De hecho, se enseñorearon de él con dureza y con violencia. Su tercer error fue el flagrante descuido de la gente. Le permitieron andar perdida y no la buscaron. Ezequiel menciona 3 veces en los versículos 5 y 6 que las ovejas andaban esparcidas. El trabajo principal de un pastor es impedir que suceda tal cosa. Es probable que el profeta haga alusión a los cautiverios asirio y babilónico, por los cuales Israel y Judá estaban esparcidos entre las naciones. Los pastores habían sido incapaces de evitar la catástrofe, aunque esa era su tarea principal. Ezequiel habla amargamente acerca de los líderes políticos de Judá, a quienes condena como responsables de su caída. A los ojos del profeta no son más que parásitos que vivían de las personas que debían proteger. Para expresar su punto, Ezequiel usa esta metáfora antigua del pastor como imagen de los gobernantes políticos que se remonta a la tradición sumeria, al 4.000 antes de Cristo. El motivo se generalizó en todo el antiguo cercano oriente. Jeremías usa esta imagen entonces para denunciar al liderazgo político de Judá. Probablemente no hay dependencia literaria directa del texto de Ezequiel con el de Jeremías. Ambos profetas hicieron uso de la misma imagen tradicional en su censura del fallido sistema político de Judá. Ezequiel afirma que los gobernantes de Judá se beneficiaron de sus posiciones sin hacer nada para ejercer las responsabilidades de sus oficios. Hicieron poco más que explotar a las mismas personas a las que debían proteger. La profecía los condena. No sirve como advertencia solamente para ellos, sino también para los líderes, para los pastores de hoy en día. Su desacreditado gobierno había terminado. La probabilidad de que Dios los restaurara era casi nula. El profeta usa a los pastores humanos de Judá como un contraste para el pastor que cuidará las ovejas en el futuro. Este pastor no será otro más que nuestro Señor Jesucristo. La imagen de Dios como pastor de Israel no fue innovación del profeta. También lo vemos en Génesis y lo vimos en Salmos.
Esa imagen todavía se comunica siglos después. En el pasado, Dios delegó el papel de pastor a los seres humanos que gobernaban sobre Israel y Judá. Dado que estos han demostrado ser fracasos, esta delegación cesará. Dios actuará directamente en el nombre de Judá para asegurar su futuro. Lo que comenzó como una profecía de juicio termina como una profecía de salvación que habla directamente sobre el futuro de Judá. El profeta ya no se refiere al pasado de Judá y al juicio que generó. El profeta trata con el futuro de Judá y la salvación que experimentarán los exiliados. Los líderes políticos y religiosos de Judá habían permitido que el pueblo siguiera sus propios caminos torcidos y desobedecieran la ley de Dios. Daban mal ejemplo de la ética y el uso del poder. Explotaban al pueblo para beneficiarse a sí mismos. No les importaba que sus hermanos se corrompieran y murieran. Por eso las otras naciones hicieron con ellos lo que quisieron. Se encontraban indefensos y descuidados por sus pastores. Por lo tanto, Dios estaba en contra de ellos y serían destituidos. Estos pastores estaban solamente interesados en sí mismos y no en el bienestar de las ovejas. Se habían enseñoreado con dureza y las ovejas se habían dispersado. Hasta el día de hoy, muchos líderes religiosos no han aprendido la lección de servir a las ovejas. Confunden su servicio con el propósito de ganancia. Debemos alabar al Señor por aquellos que sirven con fervor, siendo ejemplos al rebaño. El Señor permitió que las ovejas fuesen esparcidas para prevenir males mayores. Se nos presenta una escena desgarradora de los predicadores infieles en la época de Ezequiel. El rebaño está esparcido, desatendido y hambriento, mientras que los pastores egoístas se dan lujos y se recuestan ociosos y cómodos sin tan siquiera pensar en su responsabilidad. Se cuidan bien de que no se les escape detalle de su propia comida, vestido y comodidad, pero a sus ojos no hay quien más a quien se deba considerar. El pueblo llegó a convertirse entonces en un rebaño sin pastor, que eran dados como presa a sus enemigos y la tierra fue devastada hasta el último. Ningún rango ni oficio puede eximir de las reprensiones de la palabra de Dios a los hombres que son negligentes en su deber y abusan de la confianza depositada en ellos. Habla entonces este capítulo de restauración. Este texto muestra la corrupción del liderazgo y la necesidad de restauración a ese nivel. La figura del pueblo de Dios como un rebaño de ovejas lo vemos varias veces en la Biblia. En esta profecía, los pastores de la época, es decir, estos gobernantes, son reprendidos por su egoísmo y la falta de cuidado a sus súbditos. Además, las ovejas habían engordado a expensas de otras, es decir, algunas personas habían adquirido riqueza y poder oprimiendo a otras que eran más pobres y más débiles. Ezequiel advierte que la justicia sería restablecida. Estos pastores tenían ejemplo, ya que en la Biblia, como hemos dicho, aparecen varias veces esta imagen. Esta imagen es importante de David, el pastorcillo que llegó a ser rey de Israel, incluso hasta Jesucristo, quien dijo ser el buen pastor. El pastor representaba a alguien que ama y cuida a su manada, así como un líder o gobernador que cuida a aquellos que están bajo su cargo. Algunas características de un buen pastor incluyen alimentar al rebaño, atender al débil, a la enferma, buscar a la perdida, guiarlas con amor, juntar y proteger a las ovejas y darles lo mejor de uno. Por otra parte, un mal pastor está más preocupado por alimentarse a sí mismo. Se preocupa por su propia salud, guía con una mano dura, abandona y dispersa su rebaño y acapara lo mejor para él. Es fácil ver estas comparaciones porque las Escrituras
frecuentemente exhortan a líderes a ser pastores para su pueblo. Un buen líder está preocupado de que las necesidades físicas del pueblo sean satisfechas y se provea cuidado a la enferma y a la herida. Un verdadero líder busca a aquellas que se pierden. Él dirige como un pastor al proveerles dirección y corrección, no con un látigo, sino con una mano cariñosa. Un buen líder protege a aquellas que están bajo su cuidado y no las deja a merced de los lobos ni de aquellos que puedan llevarlas por el mal camino. Y finalmente, un buen líder se da a sí mismo a aquellas que están bajo su cargo. Él cuida de ellas y de su bienestar. Así que esta profecía, bajo la figura de la alegoría del rebaño, critica a los dirigentes que no han cuidado bien a las ovejas, que han buscado solamente su propio interés y no el del rebaño. Ezequiel ha de proclamar esto a los pastores de Israel: vosotros no habéis cuidado a mis ovejitas, han sido esparcidas estas por su descuido en toda la tierra. Ustedes solamente se han cuidado a sí mismos. Esta primera sección del capítulo comienza con el prólogo allí en el versículo 1. En el mismo afirma el origen divino de sus palabras, sus propias limitaciones, la naturaleza del mensaje, profetiza, y los destinatarios de las mismas, a los pastores de Israel. Como se menciona por estos aspectos, el prólogo cumple el rol muy importante de lo que ha de decirse. No se trata solamente de una mera formalidad. El resto del mensaje se basa en que sus oyentes comprendan esto. Para el profeta Ezequiel, los líderes, los pastores, habían sido responsables de la catástrofe que debió enfrentar la nación. En el versículo 2 encontramos la base de la argumentación. Ahí resalta la responsabilidad de los pastores. En este sentido, podemos notar dos frases en las que se define el pecado de ellos. Estas frases señalan dos valores que ellos habían invertido. En lugar de apacentar a las ovejas, buscaban alimentarse, cuidarse, enriquecerse a sí mismos. La segunda muestra que no les interesa el bienestar del pueblo al que habían sido llamados a servir. El versículo 3 y 4 son una lista de pecados que ellos cometieron como líderes llamados por Dios. Esta lista muestra algunos datos por demás interesantes. En primer lugar, comienza y termina con acciones positivas, lo que algún autor llama pecados de comisión. En este sentido, el versículo 3 usa tres verbos: comer, vestirse y degollar, para describir el uso que hacían de las ovejas que estaban a su cuidado. El énfasis se encuentra en que lo hacían solamente para sí mismos. En el versículo 4, el último pecado mencionado hace referencia a dominar o gobernar. La palabra se traduce así, radá, y se usa solo para gobernantes humanos. Es interesante notar que en muchos lugares se le emplea para el dominio sobre los enemigos o sobre los esclavos. Muestra que las trataban como extraños, enemigos o inferiores, olvidando que existían en razón de ellas. En segundo lugar, se deben mencionar lo que se pueden llamar los pecados de omisión. Se trata de 5 frases que comienzan con una negación enfática. Se pueden resumir en 3 direcciones. En primer lugar, fallaron en desarrollar, alimentar a los que estaban débiles. En segundo lugar, no prestaron atención a la salud de las ovejas, no las curaron, no las vendaron, es decir, no trataron de recuperar a las disminuidas físicamente. En tercer lugar, no trataron de recuperar a las que ya no estaban en el redil. La palabra se traduce descarriada, indica una acción consciente y voluntaria. A ellas había que hacerlas volver, es decirles o hacerlas cambiar de rumbo. En cuanto a la perdida, es la que perdió el rumbo, sin intención. A esta debía solo buscarla, dado que estaba dispuesta a volver. Entre las acciones positivas
dan un panorama general de su actitud hacia el rebaño. Las acciones negativas son más específicas, muestran con precisión aquellos elementos que ellos dejaron de un lado. Ya se ha mencionado que el texto se dirige al liderazgo en general. Sin embargo, es muy significativo aplicarlo al liderazgo religioso, a los pastores. Tomando en cuenta estos elementos, nos puede hacer recuperar nuestro sentido de llamado. La profecía no lleva fecha, como tampoco la de los capítulos siguientes hasta el capítulo 40, pero es importante que nosotros los consideremos. Se ha mostrado que los falsos profetas en Israel son mentirosos porque la destrucción de Jerusalén, como fue profetizada por Ezequiel, se ha convertido en una realidad. Dios tiene una palabra que decir acerca de aquellos malos líderes. Ezequiel dijo estas cosas acerca de los falsos profetas porque Dios le mandó que los dijera. Debemos ser capaces nosotros de apoyar los ministerios donde nosotros mismos hemos recibido una bendición. Esta fue la crítica de Dios a los falsos líderes, a los falsos pastores. Ellos no le habían dado al pueblo la palabra de Dios. Ellos no habían cuidado el ministerio que se les había dado. Todos somos personas necesitadas y lo único que puede ministrar a nuestras necesidades profundas es la palabra de Dios. Si un ministro no está dando la palabra de Dios, no está ministrando a la gente. La palabra debe ser entregada. Estos pequeños sermones entregados a los creyentes es la necesidad más grande y apreciada en este momento. Así que la acusación contra estos líderes es concreta, pero cuidemos que esta acusación no sea para nosotros, para los que estamos en un ministerio, para aquellos que hemos sido llamados. Recordemos que todo creyente es un misionero. Todo creyente tiene esta obligación. Los israelitas se dispersaron porque carecían de liderazgo y se convirtieron en presa de los enemigos del rebaño de Dios. Vagaban por todas partes, pero no había nadie quien los buscara. Dice el Señor, tuvo compasión de ellos porque estaban extraviadas como ovejas sin pastor. Más adelante el Señor les prometía que vendría el verdadero pastor, el Mesías, que cuidaría al pueblo, como se suponía que los demás líderes debían haberlo hecho. Es este hermoso mensaje en el cual vemos el destino de aquellos pastores, la obra del nuevo pastor y el futuro de las ovejas. Dios juzgaría a los líderes religiosos porque se dejaron atrapar por sus intereses y olvidaron su servicio a los demás. Los líderes espirituales deben cuidarse de ir en pos del desarrollo personal a expensas de un pueblo quebrantado y esparcido. Cuando prestamos mucha atención a nuestras necesidades e ideas, tal vez echemos a un lado las de Dios y abandonemos a aquellos que dependen de nosotros. Tenemos la imagen completa. A medida que el profeta continúa con estas profecías asociadas a la caída de Jerusalén, su atención se fija en los líderes y reyes del pueblo, los pastores, aquellos que debían haber cuidado. El fracaso de aquellos pastores ya era un capítulo en la historia. El colapso de la ciudad santa fue simplemente la última entrega de un largo historial de incompetencias y delincuencia por parte de estos líderes, por parte de estos pastores. La profecía dirigida a los pastores es uno de juicio por los fracasos pasados. No es una profecía de advertencia dejando abierta la posibilidad de arrepentimiento y cambio,
porque el daño ya estaba hecho, ya estaba consumado. Declara aquí el destino de los pastores, pero agrega una nota sobre el cuidado futuro de las ovejas. En su conjunto, las palabras del profeta se refieren al destino de aquellos pastores delincuentes. La condena de los pastores por el incumplimiento de su deber es amplia y devastadora en su alcance. Se alimentaban bien, pero no sus ovejas. De hecho, aunque no movieron un dedo en el cumplimiento de sus deberes pastorales, sabían cómo sacar provecho de su posición, cenando cordero asado y vestidos con chaquetas de piel de oveja. Y a medida que se relajaban en los privilegios de su posición, el estado de sus rebaños era cada vez peor, declinaba constantemente. Las ovejas enfermas y lisiadas no fueron atendidas. Los perros callejeros fueron dejados vagar y estos también hacían presa a las ovejas. Los pastores habían dejado de ser pastores, habían heredado rebaños, vivían a expensas de su herencia, pero nunca habían aprendido a actuar como pastores y asumir las cargas de la responsabilidad. Transformando la metáfora pastoral, los gobernantes de Israel se habían beneficiado de sus posiciones, pero nunca habían asumido responsabilidades de liderazgo. Eran como parásitos en los vellones de su rebaño, no líderes y guardianes de su pueblo. Esta denuncia de los pastores es aleccionadora porque evoca de todos los que tienen responsabilidades pastores un acto de autoexamen. Ser pastor, ya sea laico o clerical, es tener responsabilidad por otras personas. Las responsabilidades, a su vez, traen consigo ciertos derechos y privilegios. El papel pastoral implica cuidar de los demás, no esforzarse solo por uno mismo. Pero la denuncia profética revela la capacidad dentro de cada uno de nosotros para fracasar como pastor. Es un fracaso cuando uno acepta los derechos y privilegios, pero ignora las responsabilidades. Es un fracaso cuando uno se preocupa por sí mismo, pero ignora el bienestar de aquellos confiados a nuestro cuidado. Y como era cierto para el papel del vigilante, el fracaso como pastor conduce no solo al desastre personal, sino que resulta en un terrible dolor entre los miembros del rebaño. Pero quizás lo peor de todo es la declaración divina dirigida a los pastores delincuentes. He aquí, yo estoy en contra de los pastores, dice en el versículo 10. Ahora me declaro enemigo de esos pastores y los haré responsables de lo que les sucedió a mi rebaño. Les quitaré el derecho de alimentar al rebaño y no dejaré que sigan alimentándose a sí mismos. Rescataré de su boca a mi rebaño. Las ovejas ya no serán su presa. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias, Señor, te damos por la provisión del descanso, Señor, de un lugar donde hacerlo, de poder hacerlo en paz y en tranquilidad. Te pedimos, Señor, ahora que en este día nos permitas compartir de tu palabra, hablar con otros, Señor, de tu amor, hablar con otros, Señor, del cuidado que nos prodigas, de ti, Señor, que eres el pastor perfecto. Gracias, Padre, Señor, por siempre cuidarnos, por mantenernos con bien, por guiarnos, por sostenernos, por sanarnos, Señor, y por buscarnos. Ponemos en tus manos nuestras vidas, Señor, confiando que tu voluntad es la mejor. Y, Señor, confiando en que siempre has de cuidar de nosotros. Gracias por todas tus bendiciones, Señor. Gracias por tu amor inagotable, por tu gracia. Y, Señor, porque siempre, siempre eres bueno. De todo te damos las gracias y la honra solamente a ti que eres merecedor. Y todo lo rogamos y pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.